Haz que se arrodille por volverte a tener. Estrategias de alto valor emocional. Walter Rizzo. ¿Sí? Voy a decir el título tal como es, sin filtros ni rodeos, porque hay algo que necesitas escuchar con absoluta claridad. Hacer que alguien regrese a ti no tiene nada que ver con rogarle, escribirle primero, esperarlo conectada de madrugada o intentar provocarle celos con publicaciones forzadas. Tampoco es cuestión de manipulación, chantaje emocional o silencios infantiles. Lo que voy a revelarte aquí va mucho más allá de todo eso. Y si te quedas hasta el final, vas a descubrir exactamente qué es lo que realmente dobla el orgullo de una persona y hace que sea ella quien vuelva, con la sensación de que perderte sería un error imperdonable. Pero antes de avanzar, necesito que entiendas algo. No voy a entregarte los secretos en los primeros minutos, ni voy a resumirte el proceso como si fuera una frase de autoayuda, no porque no confíe en ti, sino porque esto funciona como un mecanismo emocional con etapas que deben ir cayendo una tras otra, como fichas de dominó perfectamente alineadas. Saltarse una arruina el efecto. Por eso, a lo largo de este video, voy a llevarte paso a paso desde donde estás ahora, con dolor, rabia, confusión o cansancio, hasta el punto exacto donde el otro comienza a sentir el golpe del silencio, la ausencia de tu validación y el eco emocional que deja el vacío cuando alguien de alto valor deja de perseguir. Y quiero que escuches bien esto. Si ves este video hasta el final, vas a entender cómo activar la reacción emocional que él o ella nunca confesaría, pero que sí siente cuando percibe que ya no tiene poder sobre ti. Lo podrás hacer sin rogar, sin mendigar explicaciones, sin escenas dramáticas y sin dejar tu dignidad en el suelo. No se trata de humillarlo, no se trata de que tú ganes una batalla, se trata de recuperar lo que es tuyo, tu presencia, tu fuerza, tu poder interno, y que a partir de ahí seas tú quien decide si le abres la puerta o le deseas suerte desde lejos. Ahora bien, quiero que notes algo. El título no es una frase exagerada para llamar la atención. No, haz que se arrodille por volverte a tener. No es una metáfora bonita, es una realidad psicológica que ocurre cuando la percepción de valor cambia, cuando el otro siente que lo perdió de verdad, cuando algo en ti deja de suplicar y empieza a transmitir algo muy diferente. No te necesito, pero si quieres estar, tendrás que ganarte ese lugar. Y tú puedes estar pensando ahora mismo, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se logra sin tener que desaparecer del mapa ni fingir desinterés? No te preocupes, porque ese es solo el comienzo del camino. Aquí no vas a encontrar discursos genéricos ni frases trilladas. Te voy a explicar con profundidad cómo se activa el mecanismo del desapego consciente, cómo se rompe la ilusión de poder que él cree tener sobre ti, y cuál es el punto exacto donde su miedo a perderte se vuelve más fuerte que su deseo de ignorarte. Pero presta atención a lo que voy a decirte ahora, porque es clave. La parte más poderosa, la que realmente provoca el giro definitivo, no la voy a explicar hasta el final. ¿Por qué? Porque necesitas comprender primero lo que estás haciendo mal, cómo se percibe desde el otro lado y cuáles son los cambios silenciosos que debes empezar a aplicar antes de dar el golpe emocional que lo quiebra por dentro, aunque jamás lo admita en voz alta. Así que quédate conmigo, no avances salteado, no te salgas del video antes de tiempo porque te lo garantizo. Si escuchas cada parte en orden, vas a entender lo que nadie te explicó, vas a dejar de desgastarte emocionalmente y vas a empezar a ver resultados reales. Y no hablo solo de que vuelva, hablo de que vuelva diferente. Pero antes de llegar a eso, quiero destrozar la mentira más común que hoy te tiene atrapada, porque si no rompes esa ilusión, todo lo demás se derrumba. Y ahora que ya abriste los ojos al verdadero propósito del título y entendiste por qué no voy a revelarte el corazón de la estrategia hasta el final, respira conmigo y da un paso más profundo, porque para activar cualquier cambio real, primero hay que derribar la ilusión que hoy sostiene tu sufrimiento, esa ilusión que te hace creer que su orgullo es una muralla de granito, que su silencio es una sentencia definitiva
y que su aparente seguridad es la prueba de que tú ya no importas. En realidad, lo que estás mirando no es una roca, es un espejismo que se alimenta de tu ansiedad, se fortalece con tu necesidad y se vuelve más grande cada vez que lo contemplas como si fuera invencible. Por eso esta parte es decisiva, porque cuando entiendas de qué está hecho ese orgullo y por qué se mantuvo tan firme hasta ahora, dejará de asustarte y empezará a perder fuerza, como una sombra que retrocede cuando enciendes la luz. El orgullo ajeno, ese que hoy te parece indomable, rara vez es sólido por dentro. Muchas veces es un refugio emocional que la otra persona construyó para protegerse de su propia inseguridad. Un guión que le repite: yo tengo el control, decido cuándo respondo, decido cuándo me acerco, decido cuándo desaparezco. Y ese guión no se sostiene por sí mismo. Necesita combustible, necesita pruebas de que sigue teniendo poder, y esas pruebas eres tú cuando preguntas, cuando persigues, cuando explicas, cuando intentas una y otra vez arrancarle una emoción para sentir que existes en su mundo, porque cada intento tuyo de moverlo le confirma que él es el centro, y cuanto más te mueves, más cómodo se queda. No porque no sienta nada, sino porque aprendió que tú sostienes el vínculo incluso cuando él se retira, y esa certeza le quita urgencia y responsabilidad. Entender esto no es culparte, es quitarle la capa de misterio a un fenómeno que parece complejo y en realidad es predecible. Si alguien sabe que tú siempre estarás, no corre. Si alguien sabe que tú siempre explicas, no pregunta. Si alguien sabe que tú te adaptas, no cambia. La ilusión del orgullo ajeno también se alimenta de tu lectura incompleta de la realidad. Miras mensajes breves y los interpretas como desprecio absoluto. Miras silencios y los traduces como ya no le importo. Miras su vida pública y te cuentas una historia donde a él todo le fluye sin esfuerzo mientras tú te rompes por dentro. Pero te olvidas de que las personas también usan su propia máscara de control para no confrontar su vacío. Él puede seguir con su rutina, puede reír con amigos, puede publicar una foto casual y aún así, en espacios que tú no ves, preguntarse por qué sientes menos necesidad, por qué ya no apareces, por qué ya no presionas, por qué ese colchón emocional que lo sostenía cuando no tenía ganas de esforzarse dejó de estar ahí, y ese por qué es el comienzo de una grieta. No porque tú seas su salvavidas, sino porque su ego estaba acostumbrado a una trama donde tu validación llegaba a tiempo y ahora el guión falló. Si entiendes esto, la ilusión pierde su poder hipnótico y tú recuperas algo más grande que un mensaje, recuperas perspectiva. Romper la ilusión no significa provocar con celos, no significa desaparecer de forma teatral para que sienta tu falta desde la rabia, ni significa levantar un muro para demostrar dureza. Provocar celos es pedir atención por atajo. Desaparecer con dramatismo es seguir atrapada en la necesidad de que te perciba. Y levantar un muro te encierra tanto a ti como a él. Romper la ilusión es un acto de sobriedad emocional. Dejar de apuntalar la narrativa donde él manda y tú obedeces. Retirar el suministro que mantenía su orgullo inflado, disolver el circuito que te lleva del visto al pánico, de la espera a la persecución, de la persecución a la culpa y de la culpa al nuevo intento de rescate. Romper la ilusión es convertir la importancia que él creía tener en tu vida en algo relativo. Es mostrar con hechos silenciosos que tu día tiene estructura, que tu atención tiene dueño y que tu bienestar no se negocia, y cuando eso sucede, el orgullo que parecía una fortaleza se convierte en una puerta entreabierta, porque ya no la sostienes tú. Sé que te duele admitirlo, pero necesitas ver con honestidad dónde colaboraste sin querer con esa ilusión. Colaboraste cuando explicaste una y otra vez lo que sentías, esperando que él cambiara desde tu argumento. Colaboraste cuando hiciste planes a su medida para que no se alejara. Colaboraste cuando aceptaste reuniones a horas que te rompían el descanso. Colaboraste cuando dejaste de ver a tus amigas por si aparecía. Colaboraste cuando cada silencio suyo se volvía una alarma y tú corrías a apagarla con más mensajes. No te juzgues. No eres débil por haberlo hecho. Estabas tratando de salvar algo que te importaba, pero hoy ya no basta con querer salvarlo. Hoy toca salvarte tú,
porque cuando tú te salvas, no desde el orgullo herido, sino desde el amor propio consciente, la dinámica cambia, aunque él aún no lo entienda, y créeme, lo sentirá, quizá no mañana, quizá no pasado, pero lo sentirá, porque el cuerpo percibe cuando una fuente de validación desaparece y el ego percibe cuando una certeza tambalea. El orgullo, desde dentro, reposa sobre 3 columnas: la percepción de control, la suposición de disponibilidad y la ausencia de consecuencias. Mientras él sienta que controla el ritmo, que tú estás disponible y que nada cambia aunque él sea ausente, no tendrá motivo para reorganizarse. Por eso romper la ilusión implica tocar esas 3 columnas sin gritar, sin acusar y sin actuar desde la revancha. Tocas la percepción de control cuando dejas de bailar al ritmo de sus intermitencias y empiezas a moverte al ritmo de tu agenda. Tocas la suposición de disponibilidad cuando tu respuesta deja de ser inmediata y empieza a ser coherente con tus prioridades. Tocas la ausencia de consecuencias cuando tu vida se reestructura y sin decirlo, sin anunciarlo, sin buscar que se note, él descubre que ya no accede a ti del mismo modo, no porque lo castigues, sino porque estás cuidando la calidad de tu energía. Esa es la clase de límite que no necesita un manifiesto, necesita repetición. A medida que esta repetición se instala, ocurre algo sutil. El orgullo ajeno, que hasta ayer parecía una certeza, empieza a experimentar pequeños errores de cálculo. Envía un mensaje esperando tu reacción y tu reacción no llega como antes. Propone un encuentro de urgencia y tú ya no mueves tu mundo para acomodarlo. Lanza un comentario para medir tu sensibilidad y tú no entras al juego, no porque te hagas la fuerte, sino porque no te interesa volver a esa rueda. Estos microfallos en su estrategia generan microfisuras en su sensación de dominio, y esas microfisuras, sostenidas en el tiempo, se convierten en preguntas. No las escucharás en voz alta, no las publicará en ningún lado, pero aparecerán. ¿Se le pasó? ¿Ya no siente por mí? ¿Hay alguien? ¿Me equivoqué al dar por hecho que siempre estaría? Y aunque su ego intente taparlas con más orgullo, las preguntas empujan por dentro, porque los humanos somos adictos a lo que creemos controlar, y cuando eso se va, el cerebro busca la forma de recuperarlo. Aquí es donde muchas personas se precipitan, porque al primer indicio de que la ilusión empieza a romperse, sienten el impulso de rematar la jugada, de exhibir su nueva fortaleza o de provocar con la esperanza de acelerar el proceso, y terminan saboteando lo que estaba funcionando. Por eso te pido paciencia y sobriedad. Romper la ilusión no es ganar una pelea, es salir del ring. No es humillarlo para que vuelva, es dejar de humillarte tú para que se quede. No es demostrarle que ahora sí puedes sin él, es demostrarte a ti que tu paz no puede colgarse del cuello de nadie. Si permaneces en este estado con calma, con límites, con rutina, con presencia, la ilusión sigue resquebrajándose y el orgullo deja de ser tu juez para convertirse en su problema, y ahí empieza a suceder la magia tranquila. Su mente nota la ausencia de tu validación y su cuerpo extraña la estabilidad que tú ofrecías, no como un servicio, sino como una forma de amar, y cuando eso no está, el vacío habla. En este punto, tal vez sientas que necesitas una prueba visible de que todo lo que estás haciendo tiene efecto, como si el único sello de garantía fuera ver su nombre en tu pantalla. Quiero que ancles otra verdad. La primera señal no es su mensaje, es tu respiración. La primera prueba no es su hola, es tu mañana ordenada. La primera confirmación no es su te extraño, es tu capacidad de pasar una tarde sin revisar su perfil. Cuando esto se vuelve cotidiano, el resto llega en su tiempo, porque el universo relacional funciona con resonancia, y alguien en calma que se prioriza y camina con integridad emite un tipo de señal que el otro, incluso el orgulloso, percibe. No lo fuerces, no lo corras, no lo anuncies. Si de verdad estás rompiendo la ilusión, lo verás no solo en él, sino en ti. Estarás menos reactiva, más selectiva, menos ansiosa, más dueña de tu historia. Quiero darte una imagen para que recuerdes todo esto cuando la nostalgia te arañe.
Imagina que llevabas meses sosteniendo una puerta con tus manos para que alguien pudiera entrar cuando quisiera, a la hora que quisiera, con el humor que trajera. Tus brazos están cansados, tu espalda duele, tu respiración es corta y aún así sigues ahí. Romper la ilusión es soltar la puerta, permitir que vuelva a su bisagra, dejar que la gravedad haga lo suyo. Si quiere entrar, tocará. Si quiere quedarse, sostendrá la puerta contigo. Si no quiere, la puerta seguirá siendo tuya. Y tú, por fin, podrás enderezar la espalda y usar las manos para construir en lugar de sostener lo que no te toca. Esta imagen no es poesía barata, es el mapa de tu siguiente semana. Soltar, enderezarte, respirar y construir. No confundas este proceso con una invitación a la frialdad o al cinismo. Al contrario, se trata de volver al amor verdadero, empezando por el amor propio, porque cuando tú te eliges, no odias, no atacas, no juegas, simplemente pones el listón a una altura sana y te mantienes ahí. Ese listón no rechaza, filtra, no excluye, ordena, no humilla, dignifica, y te prometo que, si lo sostienes, atraerá de vuelta todo lo que mereces, empezando por tu paz y, si corresponde, por la oportunidad de reescribir una historia con hechos nuevos. Pero esa oportunidad solo tendrá sentido si antes dominas el principio que sostiene todo lo demás, la base psicológica que te permite mantenerte centrada aunque él tarde, aunque titubees, aunque el entorno te provoque, y ese principio, el que transforma el vacío en fuerza y el silencio en serenidad, es el desapego consciente del que te voy a hablar ahora con una precisión que te va a sorprender, porque cuando lo entiendas vas a dejar de temerle al silencio y vas a empezar a usarlo como tu mayor aliado camino a la revelación que te prometí al final. Si has llegado hasta aquí, ya puedes sentir que la ilusión que lo sostenía comenzó a resquebrajarse en tu interior, como cuando la bruma se disipa y por fin ves el contorno de la costa que siempre estuvo delante de ti. Y ahora toca pisar tierra firme con una idea que te va a acompañar en cada decisión a partir de hoy. El desapego consciente no es frialdad, no es castigo, no es una máscara de superioridad, no es indiferencia que hiere a propósito, no es ese mutismo arrogante que a veces la gente vende como poder personal. El desapego consciente es un cambio radical de fuente, es decidir que tu energía no seguirá conectada a un enchufe que hace corto cada 2x3, es volver a tu propio generador de valor, es un acto de higiene emocional, de sobriedad afectiva y de libertad real. Y cuando esta libertad aparece, la ansiedad deja de dictar tus pasos, tu respiración se vuelve larga y profunda, tus horas recuperan su forma, tu mirada pierde el temblor que tenía al ritmo de sus llegadas y sus idas, y tu voz encuentra una música nueva, más baja, más serena, más tuya, porque ya no le hablas a alguien para que se quede, te hablas a ti para seguir, y en esa diferencia reside la magia que él, aunque no lo diga, percibirá. El desapego consciente no significa que dejes de amar de un día para otro, significa que dejas de entregar tu autoestima en cada respuesta, que dejas de medir tu valor en la cantidad de mensajes que se acumulan en tu bandeja, que dejas de negociar tu descanso por una llamada de última hora, que dejas de pedirle al otro permiso para sentirte en paz, porque la paz, cuando es verdadera, no cabe en el bolsillo de nadie. Desapegarte tampoco significa vivir a base de silencios calculados y estrategias infantiloides. Es exactamente lo contrario. Es abandonar la manipulación, soltar el teatro de los celos, renunciar a ese guión predecible donde cada gesto tuyo es una trampa para ver si reacciona, y es elegir una y otra vez la coherencia. Descansar cuando estás cansada, comer cuando tienes hambre, estudiar o entrenar cuando te toca, decir que no cuando necesitas decir que no, decir que sí cuando el sí nace limpio, sostener una conversación cuando aporta, callar cuando te roba paz, y en ese ecosistema íntimo que vas reconstruyendo se reconfigura tu atractivo, porque nada seduce más que una persona que se pertenece a sí misma. Se llama desapego consciente, porque requiere intención, honestidad y presencia.
no es dejar a la deriva tus emociones y que el destino decida, es sentarte contigo, reconocer sin adornos las escenas donde te pierdes, aceptar sin dramatismo las veces que corriste a tapar su silencio con tu ruido, anotar sin juicio los lugares donde te traicionaste y comprometerte a una serie de microactos que sostendrán tu nueva orilla. Poner límites al horario en el que te expones a conversaciones que te drenan, cerrar notificaciones que activan el temblor en el estómago, ordenar una rutina mínima sagrada para tus mañanas y tus noches, devolverle el centro a tu cuerpo con movimiento y descanso, recordar que tu día no puede diseñarse alrededor de su imprevisibilidad y volver con paciencia a la lista de promesas que te hiciste y pospusiste cuando empezaste a girar alrededor de sus humores. El desapego consciente es así, un pacto renovado contigo, donde la frase "me elijo" deja de ser un hashtag para convertirse en una arquitectura que sostiene tu casa incluso cuando hay tormenta afuera. Esto que te digo no nace de una postura rígida de autoayuda, nace de la psicología básica del condicionamiento. Cuando un comportamiento deja de obtener el refuerzo que lo mantenía, tiende a extinguirse. Y en tu caso, el comportamiento que necesitas extinguir no es amar, es suplicar, no es cuidar, es sobreofrecer, no es acompañar, es perseguir, y ese refuerzo que sin querer diste fue la validación inmediata, la explicación eterna, la disponibilidad sin costo. Por eso cuando practicas el desapego consciente, reduces el combustible que alimentaba la rueda que te agotaba, apagas la alarma que sonaba cada noche y desmantelas la estación de servicio emocional donde él llegaba a repostar atención a coste cero. No lo haces para que aprenda, lo haces para recuperar la justicia interna de tu vínculo contigo, lo haces para sentirte digna, incluso si él no vuelve. Y en esa paradoja se produce la fuerza. Cuanto más real es tu desapego, menos miedo tienes a su ausencia, y cuanto menos miedo tienes a su ausencia, más cambias tu manera de estar, y cuando cambias tu manera de estar, cambia la percepción que él tiene de ti. Porque el mundo siempre responde a la vibración de lo que somos, no a las frases que decimos. Quiero que imagines, con detalle sensorial, cómo se siente un día con desapego consciente, porque la mente aprende más con imágenes que con órdenes, así que piensa en ti despertando y no corriendo a revisar si hay mensajes de madrugada. Piensa en ti preparándote un desayuno que huele a calma y sabe a suelo firme. Piensa en ti caminando al ritmo de tu respiración, dejando que el viento te recuerde que estás viva aunque él no haya escrito. Piensa en ti atendiendo tu trabajo, tus estudios, tus proyectos, con una atención que no se quiebra en pedacitos por cada notificación. Piensa en ti despidiéndote de la tarde sin ese nudo en el pecho, porque ya no estás apostando tu valor a un gesto ajeno. Y piensa en ti durmiendo a una hora que honra tu cuerpo, no a la hora que impone la ansiedad. Y ahora pregúntate honestamente si una persona que vive así no emite una señal distinta, si no suena una campana afinada, si no ilumina una pieza oscura donde antes había solo eco. Esa señal no se publica, se siente, y él, que no es ciego, la percibirá como se percibe un cambio de clima cuando sales de casa, sin saber explicarlo del todo, pero sabiendo que algo cambió. A partir de aquí aparece un fenómeno que tú vas a mirar con curiosidad y sin prisa, la reorientación de su atención, porque cuando tu presencia deja de estar disponible como aire en una habitación, la mente del otro, acostumbrada a tu oxígeno, empieza a notar la altitud. No se ahoga, pero respira distinto, busca la ventana, mira hacia donde antes no miraba y de repente su "luego te escribo" ya no descansa en la certeza de que allí estarás. De repente su "a ver si nos vemos" choca con tu nueva agenda. De repente su gesto mínimo ya no compra tu paciencia infinita. Y entonces puede aparecer lo que te prometí en la parte anterior. Preguntas que no dice, dudas que no reconoce, recuerdos que no había revisitado se abren paso en su cabeza y esos movimientos, si tú sostienes tu eje, no te perturban, te confirman, porque no son tu objetivo, son un efecto. Tu objetivo nunca fue su desvelo. Tu objetivo es tu paz, y desde esa paz se toman las decisiones que de verdad invierten la dinámica. Dicho de otro modo, el desapego consciente funciona como un cambio de gravedad.
Hasta ayer todo caía hacia él, hoy todo vuelve a caer hacia ti. La manzana ya no despacha su perfume a su jardín, madura en tu árbol, y quien quiera probarla tendrá que acercarse con respeto, no con hambre voraz, y aunque suene poético, es profundamente práctico, porque en la vida real se traduce en llamadas que no contestas si estás en tu clase, en mensajes que respondes cuando tienes espacio, en propuestas que aceptas si suman a tu camino, y en silencios que no rellenas con monólogos para convencer a nadie de que eres valiosa, porque esa convicción, por fin, ya no está en venta. Y cuando llegas a este punto, pasarás sin darte cuenta de la pregunta ¿por qué no me habla?, a la pregunta ¿esto me hace bien? Y te juro que ahí, exactamente ahí, empieza la libertad. No quiero que confundas esta libertad con una versión estética del despecho, porque el despecho es ruido y el desapego es silencio. El despecho es escenario y el desapego es casa. El despecho quiere ser visto y el desapego quiere estar bien. El despecho necesita testigos y el desapego se basta con tu mirada honesta en el espejo. Por eso, si notas ganas de enseñarle lo bien que estás, respira y vuelve a ti. Acuérdate de que cada demostración dirigida a su retina es un cordón que te ata a su juicio y cada acto discreto de cuidado propio es una tijera que corta ese cordón. Cuantas más tijeras uses, menos dependes de la lluvia ajena para regarte, y ahí florece tu magnetismo que no pide, ofrece, que no exige, irradia, que no suplica, convoca. Queda una pieza importantísima en esta parte, la diferencia entre desapegarte y desconectarte, porque hay quien, en el intento de dejar de sufrir, se anestesia, se apaga, corta con todo, deja de sentir y ese apagón no es salud, es otra forma de control. Te protege un rato, sí, pero te seca por dentro, te vuelve pétrea y nadie se enamora del mármol. La gente se acerca al agua, a la tierra, al fuego, a lo vivo. El desapego consciente te mantiene viva, disponible para el amor, pero indisponible para la deshonra, abierta a la conversación, pero cerrada a la manipulación, sensible, pero no esclava, fuerte, pero no rígida, y esa combinación, anótalo, es oro. Sensibilidad sin esclavitud, fortaleza sin dureza, apertura sin ingenuidad, porque es exactamente esa mezcla la que altera el cálculo del orgulloso, que de pronto te encuentra presente pero no conquistable a bajo costo, cercana pero no absorbible, amable pero no maleable, y entonces el juego cambia de tablero. Te anticipo algo que verás pronto si sigues este camino. En algún momento él se acercará con un gesto indeciso, con una reacción nimia, con un hola que antes te disparaba el corazón, con un ¿cómo estás? Que antes te abría un río y tú, con tu nueva respiración, vas a notar que ya no lo recibes desde la escasez, que el eco en tu pecho bajó, que la corriente inevitable de antaño ahora es una ola que puedes surfear o dejar pasar. Y esa libertad no será un milagro casual, será la consecuencia de cada mañana que te elegiste, de cada noche que te cuidaste, de cada conversación que no encendiste para quemarte, de cada límite que sostuviste sin necesidad de gritar. Y cuando ese acercamiento ocurra, necesitarás otra herramienta para no convertir el primer gesto en una alfombra roja, para no confundir educación con entrega, interés con compromiso, historia con destino, y esa herramienta es entender el error fatal que tantas veces sabotea a quienes empiezan a recuperarse. Volver a demostrar necesidad en el primer cruce de miradas, caer de nuevo en la urgencia de convencer, reinstalar la explicación que lo pone a él en el trono y a ti en la súplica. Por eso, para cerrar esta parte y dejarte lista para el siguiente escalón, grábate esto como una contraseña que te abre todas las puertas y te protege de todos los precipicios. Desapegarte no es irte de ti, es volver a ti. Desapegarte no es dejar de amar, es dejar de rogar. Desapegarte no es que no te importe, es que te importes tú primero. Desapegarte no es que el otro no tenga valor, es que su valor no determine el tuyo. Y desde ahí, solo desde ahí, podrás mirar cualquier acercamiento sin temblar por dentro ni venderte en cuotas. Toma aire, sostén tu eje y acompáñame a la siguiente estación, porque ahora que sabes habitar el desapego consciente,
y has sentido en el cuerpo la recuperación de tu valor, es momento de hablar con absoluta precisión del error que desarma todo lo construido cuando aparece. Ese gesto mínimo que parece cariño y en realidad es una declaración de dependencia. El gesto que convierte tu avance en retroceso y su curiosidad en pereza. Y si lo evitas, lo que hoy es una posibilidad se volverá una probabilidad. Llegaste hasta aquí con la respiración más ancha y la conciencia más despierta. Sentiste en el cuerpo lo que significa soltar el guión donde tu valor dependía de la mirada ajena y empezaste a caminar hacia ti con pasos firmes. Y justo ahora, cuando el silencio comienza a trabajar a tu favor y el orgullo del otro pierde gasolina, aparece el enemigo más persistente de tu avance, una voz que no grita, susurra, una tentación que no parece peligrosa porque está disfrazada de cariño y de buenas intenciones, pero cada vez que le das cabida te quita terreno, te roba fuerza y le devuelve al otro su corona. Ese enemigo es el impulso de demostrar necesidad, la urgencia de hacerle ver lo mucho que te importa, la ansiedad de aclarar lo que no quedó claro, el deseo de contarle tu versión para que entienda por qué te estás alejando, la fantasía de que si te explicas una vez más, ahora sí, todo cambiará. Y aunque suene noble, aunque parezca un acto de honestidad, en realidad es el atajo de la dependencia, porque en el fondo no estás buscando comprenderte a ti, estás pidiendo permiso para existir sin su aprobación y ese permiso no llegará nunca de quien ha aprendido a acomodarse en tu disponibilidad. Demostrar necesidad no siempre se ve como te necesito. Muchas veces se camufla como un cuidado excesivo que el otro no pidió, como un mensaje de madrugada solo para saber si llegaste bien. Como una confesión, quería decirte que estuve pensando en nosotros. Como un argumento, creo que no me entendiste. Déjame explicarte de nuevo. Como una concesión, si quieres podemos vernos cuando te quede mejor. Como un silencio que no es silencio sino espera tensa buscando el momento perfecto para reingresar con la frase impecable, y cada una de esas entradas, incluso las más delicadas, llevan pegado el mismo subtexto: tu reacción define mi paz. Y cuando el otro lo huele, incluso si no es consciente, su cerebro se relaja, su cuerpo baja la guardia, su atención se dispersa, porque el ecosistema vuelve a ser el que le conviene. Un lugar donde tú corres y él camina, donde tú planificas y él improvisa, donde tú mides cada palabra y él mide apenas su deseo momentáneo. Por eso tu trabajo en esta etapa no es encontrar la frase correcta, sino apagar el motor que te empuja a hablar cuando lo que necesitas es silencio, no el silencio hostil que castiga, el silencio sobrio que te protege. Hay una razón psicológica por la que demostrar necesidad desordena la dinámica con tanta rapidez y contundencia, y conviene nombrarla sin romanticismo. Los seres humanos calibramos el valor percibido del otro, sobre todo en contextos de atracción, por la relación entre demanda y oferta emocional. Cuando alguien se ofrece por encima de la demanda, el valor se diluye. Cuando alguien se ofrece en congruencia con la demanda, el valor se estabiliza. Cuando alguien se ofrece por debajo, el valor tiende a aumentar en percepción porque despierta la curiosidad y el deseo de conseguir su atención, no porque juegue a esconderse, sino porque está ocupada en vivir y su disponibilidad no es infinita. Entonces, cada vez que tú elevas la oferta por miedo a que se vaya, disparas una señal de abundancia artificial y él, que tal vez ya estaba asomándose a la ventana, vuelve al sofá, porque el clima le es favorable sin esforzarse. Te lo digo con crudeza para que lo recuerdes. Cuando el pulso te tiemble ante el teclado, no hay párrafo, foto ni confesión capaz de compensar el desbalance que genera la necesidad cuando se derrama. Lo único que reequilibra es volver al centro y permitir que tu agenda, tus límites y tus hábitos hagan su trabajo invisible y eficaz. Sé honesta contigo y reconoce los microgestos con los que sueles caer, porque el diablo de la necesidad no aparece con cuernos y cola, se presenta con rostro amable y razonable. Y si no lo identificas, te convence, tal vez te digas: solamente voy a reaccionar a su historia para que note que sigo aquí desde la buena onda.
Quizás te repitas, voy a enviarle un audio corto y elegante, nada dramático, solo para dejar la puerta abierta. O te prometas, serán 2 líneas no más, así no parezco fría. Y sin embargo, tras ese pequeño gesto vuelve el vértigo, regresa la espera, reaparece el cálculo obsesivo de tiempos y versiones, reaparece la vieja adicción a que tu bienestar dependa de un check a su lado, y peor aún, su ego siente de nuevo el colchón blandito de tu atención, porque capta el mensaje detrás de la cortesía. Tú sigues orbitando, entonces él no tiene que moverse, y si se mueve, no será desde el deseo, sino desde la gestión del privilegio, que es muy diferente. Por eso el antídoto no es hermetismo, es coherencia. La diferencia es sutil pero definitiva. El hermetismo cierra por miedo, la coherencia elige por amor propio, el hermetismo levanta muros para no sentir, la coherencia abre ventanas en la casa correcta. Te propongo aquí y ahora un ejercicio de inmunidad, porque tu mente te pedirá acción cuando lo más inteligente es sostener estado. Dibuja en tu memoria una escena en la que justo antes de escribirle detienes los dedos, inhalas despacio, exhalas largo, vuelves a leer lo que ibas a enviar y te preguntas sin autoengaño, ¿este mensaje nace de mi paz o de mi ansiedad? Si nace de tu paz, se sentirá ligero, breve, congruente con tus límites y tus horarios, y no te dejará resaca emocional. Si nace de tu ansiedad, aunque sea una obra maestra de retórica, te vaciará por dentro y te dejará en el viejo borde del acantilado, mirando hacia abajo, esperando su respuesta como si miraras a un rescatista con cuerda, y tú ya no estás para rescates, estás para rutas, y las rutas no se negocian a medianoche, se construyen de día, paso a paso, con suelas firmes. Por eso volver a tu cuerpo antes de cada impulso es más poderoso que cualquier técnica, porque el cuerpo no miente. Si sientes contracción, si se acelera el corazón, si la garganta se cierra, si escribes con prisa, estás buscando rescate, si sientes amplitud, si tu voz interna baja el volumen, si el tiempo se vuelve espacioso, entonces puedes hablar. Pero te adelanto que en esta fase, hablar menos suele ser hablar mejor. Demostrar necesidad también puede disfrazarse de acto reparador, es decir, presentarte ante él con una nueva versión de ti que quiere pedir perdón por cada sobreesfuerzo y prometer que esta vez será distinto. Y aunque la humildad sincera tiene un lugar hermoso en cualquier historia de amor, aquí debes tener sumo cuidado, porque la línea entre reparar y rogar es finísima. Si tu disculpa se convierte en un boleto para que vuelva sin revisar su parte, si tu promesa se vuelve un contrato unilateral donde tú cargas con la tarea de no volver a ser intensa, no volver a reclamar, no volver a necesitar, entonces no estás reparando, estás ofreciéndote a precio de saldo y entregando tu dignidad envuelta en papel de regalo. La verdadera reparación incluye 2 miradas, la tuya y la suya, 2 responsabilidades, la tuya y la suya, 2 compromisos, los tuyos y los suyos. Si no están ambas, no es reparación, es capitulación. Y la capitulación engorda el orgullo que acabas de adelgazar. Y sí, habrá días de prueba, días en los que él se acerque con una frase ambigua, que parezca una puerta abierta, pero sea, en realidad, una rendija para tantear tu disponibilidad. Días en los que sentirás el viejo vértigo y creerás que tienes que aprovechar el momento para recuperar lo perdido. Días en los que una invitación improvisada a destiempo sacudirá tu calendario y te susurrará que sería una señal de que todo puede volver a empezar. Y justo ahí, en esa intersección, se define el destino de tu proceso. Porque si vuelves a sobreofrecer, reinstalas el equilibrio que te dañaba y le enseñas que tu valor es flexible al antojo. Pero si sostienes tu agenda, si te mantienes amable y firme, si no conviertes un gesto pobre en una promesa rica, la balanza se reacomoda y el mensaje invisible queda escrito en su mente con tinta indeleble. Aquí hay una mujer distinta, aquí hay una persona que se elige, aquí hay una vida con la que hay que estar a la altura o hacerse a un lado. Y esa impresión no se logra con discursos, se logra con hechos repetidos que, como gotas, perforan la piedra.
No es casual que el momento de mayor riesgo coincida con tus avances más significativos, porque la psique busca volver a lo conocido, incluso si lo conocido duele. Por eso la necesidad aparece como un reflejo, no como una decisión meditada, y el trabajo consiste en hacer consciente el reflejo para que pierda poder. Cuando notes el patrón, celébralo en lugar de castigarte, porque reconocerlo es señal de lucidez. Y desde la lucidez se elige mejor. En esa elección cotidiana hay una reescritura silenciosa de tu identidad. Dejas de ser la que reacciona para convertirte en la que responde. Dejas de ser la que ruega para convertirte en la que recibe. Dejas de ser la que busca para convertirte en la que es buscada. Y aunque el mundo no te aplauda por eso, tu sistema nervioso sí, porque dormirá mejor, digerirá mejor, amará mejor. Quiero que mires la escena desde el otro lado por un minuto. Imagina a alguien que se alejó confiando en que su ausencia te haría correr atrás. Imagina que esa persona, al asomarse, ya no te encuentra empujando la puerta, te encuentra enderezando la espalda, organizando tu mesa, riendo sin explicación pública, cumpliendo tu rutina. Y cuando por fin intenta un gesto tibio para tantear, no se topa con reproches ni con alfombra roja. Se topa con un suelo estable que no se mueve bajo sus pies a la primera caricia. Ese suelo, aunque no lo diga, despierta respeto, y el respeto es el abono del deseo sano, porque el deseo sin respeto es capricho, el respeto sin deseo es contrato. Lo que buscamos aquí es la mezcla, y esa mezcla se cocina cuando tú no te regalas a bajo costo, cuando tu tiempo vuelve a tener precio, cuando tu sí es un diamante y tú no es una frontera amable. Y créeme, quien tenga que arrodillarse, se arrodillará ante esa evidencia, no ante tu ruego. Tal vez me digas que todo esto suena bien en teoría, pero que hay historias que se salvan gracias a una conversación honesta. Y te concedo que la honestidad genuina abre caminos que el orgullo cierra. Sin embargo, la honestidad es medicina cuando nace de tu centro y es veneno cuando nace de tu carencia. Por eso el orden importa. Primero recuperas tu eje, luego conversas, primero habitas tu casa, luego invitas, primero sostienes tu rutina, luego negocias, primero te eliges, luego eliges. Si inviertes el orden, la conversación se vuelve súplica y la negociación se vuelve sacrificio unilateral, y aunque consigas un sí momentáneo, habrás vendido tu paz por un aplauso efímero, y tú ya no estás en ese mercado. No quiero que salgas de esta parte con miedo a cada palabra. No se trata de morderte la lengua hasta sangrar. Se trata de afinar el oído para detectar el tono interno con el que te acercas. Si el tono es limpio, si tu cuerpo está suelto, si tu mirada no busca espejos, podrás hablar y no perderte. Si el tono viene tenso, si tu cuerpo está rígido, si tu mirada busca su reacción como quien busca aire, entonces la mejor frase es el silencio, porque el silencio en tu nueva vida no es vacío, es contención, no es castigo, es respeto, no es distancia, es cuidado. Y la persona que se cuida emite una música que el otro escucha sin que tú toques el timbre. Has visto el fantasma de la necesidad, lo has nombrado, le has quitado la sábana y has reconocido su rostro familiar. Ahora tu tarea es simple y profunda a la vez. Cada vez que reaparezca, lo miras a los ojos. Lo agradeces por haberte traído hasta aquí, porque sin él no habrías aprendido a distinguirte. Y lo dejas ir sin acompañarlo a la puerta, porque la casa ya es tuya. Y cuando la casa es tuya, lo que entra y lo que sale pasa por tu criterio, no por tu miedo. Y como el camino que empezaste a andar debe apoyarse en columnas firmes para que pueda soportar el peso de lo que viene, que será grande, luminoso y exigente, en la siguiente etapa vas a aprender a reestructurar tu valor percibido, no con maquillaje ni con efectos especiales, sino con una manera de habitarte que convierte tu día en una evidencia, una manera de estar en el mundo que deja claro que contigo no se negocia la dignidad, una manera de relacionarte con el tiempo, la atención y el deseo que sin enunciarlo le muestra al otro que si quiere estar,
deberás subir el nivel, porque tú ya lo hiciste y no piensas bajar. Ahora que has visto con claridad ese gesto invisible que saboteaba tu avance y que has comprendido por qué la necesidad, por más elegante que se disfrace, siempre te devuelve al punto de partida, es momento de construir por dentro la estructura que sostendrá tu nueva altura, porque el valor percibido no es un maquillaje que se aplica para la foto y se borra con la lluvia, es una arquitectura íntima que se erige ladrillo a ladrillo con decisiones pequeñas, repetidas y silenciosas, que no buscan impresionar a nadie y paradójicamente terminan impresionando a todos, especialmente a quien creyó que siempre estarías en la puerta esperando. Cuando hablo de reestructurar tu valor percibido, no me refiero a colgar un discurso en tus redes ni a posar de independencia fabricada. Me refiero a la coherencia que se acumula en tu respiración, en tus horarios, en tus acciones, en tu manera de estar presente en tu vida y que empieza a irradiarse como una señal nítida y serena que el otro capta aun si jamás la nombra, porque nadie es inmune a la vibración de alguien que ha vuelto a su centro y ha puesto su dignidad en el lugar exacto donde jamás debió ceder espacio. El primer terreno donde esa reestructuración se vuelve evidente es el tiempo, porque el tiempo es el escenario donde se ve quién manda en tu día. Si tu reloj sigue corriendo detrás de un chat, tu valor percibido se diluye aunque sonrías y aparentes calma. Pero cuando tu reloj se sincroniza con tus prioridades y no con sus impulsos, el mensaje se escribe solo. Ya no estás disponible a cualquier hora, ya no te tragas madrugadas por conversaciones huecas, ya no reorganizas tu jornada para acomodarte a improvisaciones tardías, ya no rompes tu descanso para sostener la emoción volátil de alguien que hoy te busca y mañana te olvida. Ahora tu tiempo responde a un orden que te honra, y esa lealtad contigo misma es un faro que ilumina la costa correcta. Puede que el mundo no lo aplauda, puede que nadie lo fotografíe, pero los resultados se sienten en el cuerpo, duermes mejor, rindes más, te ríes sin ansiedad, eliges sin miedo y sobre todo ya no pones tu paz en subasta y cuando tu paz deja de estar en oferta, tu valor percibido sube aunque no digas una sola palabra. El segundo terreno es la atención, porque la atención es la moneda más cara de nuestra época y tú, sin darte cuenta, la regalabas como si fuera agua de grifo, gota tras gota, incluso cuando él no tenía sed, incluso cuando la derramaba sin mirarla. Reestructurar tu valor implica cerrar esa fuga y dirigir tu atención como se dirige una luz de teatro que elige dónde iluminar. Ya no envías tu foco a su sombra, ya no alimentas su ego con tus reacciones, ya no te conviertes en auditora de sus pasos, ya no te lanzas a interpretar señales ambiguas como si fueran mapas del tesoro. Ahora tu atención vuelve a tu cuerpo, a tus hábitos, a tus proyectos, a tus vínculos vivos, a tu conversación contigo, y esa recolocación del foco cambia la temperatura de tu presencia, porque una persona atenta a sí misma tiene brillo de verdad y no necesita anuncios. Él lo nota, aunque jure que no, porque de pronto aquello que antes capturaba tu mirada deja de tener ese poder. De pronto su mínima chispa no enciende un incendio. De pronto hay que llegar con madera real para que tu fuego arda, y ahí, en esa simpleza, se mueve todo el imán. El tercer terreno es el lenguaje, tanto el que pronuncias como el que piensas, porque el valor percibido no resiste un vocabulario que te empequeñece, si cada frase tuya pide permiso, si cada afirmación se disculpa, si cada límite llega envuelto en culpa, si tu diálogo interno te llama exagerada por necesitar respeto o te acusa de soberbia por elegirte, el castillo se vacía por dentro y por fuera, aparenta grandeza y el otro, aún sin maldad, lo huele. Por eso, reestructurar tu valor exige afinar la lengua y limpiar la mente, decir lo que es sin adornos y sin ataques, sostener un no sin barricadas y un sí sin concesiones ansiosas, entrenar la voz para que salga desde el pecho y no desde la garganta, permitir que la palabra te represente y no te traicione, y entrenar también la frase que dices cuando nadie escucha, porque si tú te repites que no mereces, que pides mucho, que estás demasiado intensa,
pactas con una mentira que te encadena. En cambio, cuando te dices la verdad, que mereces presencia, que pides lo justo, que tu intensidad es vida y no deuda, la columna se endereza, los hombros descansan, la frente se despeja y tu manera de hablar con él se vuelve limpia, corta, cálida, clara, sin esa vibración suplicante que invierte tu jerarquía emocional. Hay un cuarto terreno que pocas veces nombramos y es el espacio físico, porque tu entorno habla de ti incluso cuando no abres la boca. La cama tendida, la mesa ordenada, la taza limpia, la ropa que eliges para ti y no para sus ojos, la luz que dejas entrar, la música que te acompaña, todo eso es semántica silenciosa que reescribe tu historia interna. Y parece banal, pero no lo es, porque el cuerpo toma nota de cada gesto que dice: me merezco belleza, me merezco orden, me merezco cuidado. Y al tomar nota se alinea con tu narrativa de alto valor y entonces sales al mundo distinta, caminas distinto, miras distinto y cuando él entra a tu vida, si entra, percibe un paisaje nuevo que no puede pagar con monedas baratas, porque esa casa ya no es un hostal donde cualquiera llega a deshora, es un hogar con puerta, con horarios, con rituales, con flores que riegas tú, y eso obliga a quien pretenda quedarse a honrar las reglas de la casa, no con miedo, con respeto. No confundas esta reestructuración con una pose inflexible o con una imagen de frialdad que te aísla, porque el valor percibido real se sostiene con calidez. La calidez de quien ofrece pero no se vende, de quien abre pero no se entrega al primer viento, de quien escucha pero no absorbe el caos ajeno, de quien invita pero no mendiga compañía, de quien ama pero no colapsa si la respuesta no llega. Es una calidez templada que no ahoga ni congela, que enciende sin quemar, y esa temperatura emocional es la que más cambia el guión con el orgulloso, porque lo confronta con un espejo que no había querido mirar. Tus límites no son castigo, son belleza. Tu agenda no es soberbia, es salud. Tu silencio no es desprecio, es contención. Tu dignidad no es distancia, es amor propio. Y esa lectura, al principio, le resulta incómoda, pero con el tiempo, si su deseo es genuino, se vuelve la única lectura posible si quiere estar a tu altura. Quizá te preguntes cómo sabrás si tu valor percibido ya empezó a subir, y la respuesta no es un número ni un gráfico, es la textura de tus días. Notarás que cada vez necesitas menos demostraciones externas para sentirte en eje. Notarás que puedes atravesar un silencio sin doblarte. Notarás que te ríes a carcajadas sin postearlo. Notarás que vuelves a disfrutar tus rituales sin esperar confirmaciones. Notarás que eliges planes que te nutren sin calcular si él los verá. Notarás que tu sueño ya no depende de la hora a la que él se conecte y, sobre todo, notarás que cuando él aparezca no activarás la alerta roja en tu pecho, sino la lámpara de mesa, esa luz con la que se conversa bien, ni demasiado brillo ni demasiada oscuridad, lo justo para ver y ser vista sin perderte en sombras. A nivel relacional, la reestructuración empieza a mostrar señales concretas que no nacen de una estrategia hecha para que se dé cuenta, nacen de tu manera nueva de estar. Responderás cuando tengas espacio y no cuando la ansiedad te empuje. Postergarás una conversación si tu cuerpo está agotado, marcarás una hora para un encuentro y la honrarás aunque te ofrezcan fuegos artificiales de última hora. Guardarás silencio cuando intuyas que el diálogo se está desplazando hacia el juego de siempre, y abrirás tu corazón cuando veas hechos y no promesas. Y ese conjunto de movimientos, repetidos sin gritos, sin pancartas, escribe una gramática distinta que el otro aprende rápido, porque en el fondo todos deseamos saber a qué atenernos, y tu claridad, lejos de espantar, atrae a quien está listo, del mismo modo que espanta a quien solo buscaba facilidad, lo cual también es un regalo porque te ahorra futuros inviernos. Si todavía hay una voz en ti que teme que todo esto sea demasiado y que el precio de sostener tu valor sea perderlo para siempre, quiero que escuches esta verdad con la calma de quien recibe una carta esperada. No existe pérdida real cuando lo que se va no podía quedarse al nivel de tu dignidad. Existe duelo, sí,
Existe nostalgia, sí. Existe memoria que pellizca, sí, pero no pérdida, porque lo que perdiste fue la ilusión de una comodidad que te estaba encogiendo, y lo que ganaste fue la posibilidad de un amor que no te pida que te arrodilles para existir, y si el amor que te corresponde es el suyo, tu altura no lo espantará, lo llamará, lo retará, lo ordenará, lo hará mejor, y si no lo es, tu altura abrirá la puerta para que entre algo que no conocías porque no te habías permitido habitar ese piso. Quiero también que observes un detalle fino que marca la diferencia en el aire. Tu reestructuración no depende de su reacción. Si vuelve, no subes tu valor por verlo más. Si se aleja, no bajas tu valor por verlo menos. Si aparece con una excusa, no te ablandas. Si aparece con hechos, no te endureces. Te quedas igual de centrada, igual de templada, igual de tú, porque por primera vez la vara con la que mides tu valía no está en la mano del otro, y esa constancia es la mayor atractora de respeto que existe, del mismo modo que la inconsistencia es el atajo más rápido hacia la pérdida de interés, sobre todo cuando hay historia y memoria de tus antiguos vaivenes. Por eso, el objetivo no es brillar hoy y apagarte mañana. El objetivo es encender la lámpara y dejarla encendida, a tu manera, con tu intensidad, con tu ritmo, con tu estilo, sin espectáculo, sin agotarte, sin demostrar, simplemente siendo. A estas alturas es posible que te preguntes cómo aterriza todo esto en una historia real, con fechas, con mensajes, con lágrimas y con risas. Y es lógico que lo pidas, porque la teoría inspira y el ejemplo enciende. Por eso ahora voy a contarte una historia que tiene nombre, respiración y proceso, la historia de una mujer que llegó con el teléfono pegado a la palma y la autoestima colgando de 2 palabras, y que paso a paso, sin magia y sin trucos de humo, reestructuró su valor, sostuvo su calma, dejó de demostrar y convirtió su silencio en un espejo donde él, al fin, se vio. Quiero que escuches el recorrido completo y que te detengas en los detalles, en los días en que casi cae, en los gestos pequeños que multiplicaron su imán, en las decisiones que parecían mínimas y movieron montañas, porque en esos pliegues se esconden las claves que consolidarán tu camino, las mismas que te permitirán sostenerte cuando él reaparezca y las emociones quieran empujarte de regreso a la orilla vieja. No es casualidad que te cuente esta historia justo ahora, después de ordenar tu tiempo, tu atención, tu lenguaje y tu espacio, porque el caso que vas a escuchar confirma que la arquitectura interna sí cambia el paisaje externo, que la dignidad, lejos de ser una palabra solemne, es una práctica que mueve resultados, que el desapego consciente no te vuelve fría sino clara, que el respeto por ti no te vuelve distante sino deseable, y que la reestructuración del valor percibido no solo te salva de noches vacías, también te regala mañanas llenas, y con ese telón listo, con la casa encendida, con el aire corriendo fresco por las ventanas, con la mesa puesta para la conversación que mereces. Ana llegó hecha de insomnios y de pantallas, con el pulso acelerado y la mirada partida en 2 por la luz del teléfono. Había memorizado el horario de su última conexión. Había descifrado cada emoji como si fuera un jeroglífico que anunciara un destino. Había borrado y reescrito mensajes interminables que decían todo y nada a la vez. Y aún así, el eco de la indiferencia le respondía con el mismo vacío de siempre. La primera vez que se sentó frente a mí, respiró como quien acaba de salir de una carrera sin meta, y lo primero que dijo fue que se sentía cansada de sí misma, cansada de perseguir, cansada de necesitar, cansada de preguntarse qué más podía dar para ser suficiente, como si su amor fuera una cuerda que se estira hasta el infinito y nunca alcanza, y ese día, más que fórmulas, lo que encontró fue un espejo, porque lo que estaba faltando no era una frase perfecta, era una decisión íntima, silenciosa y firme, la decisión de dejar de sostener con su ansiedad el orgullo del otro, la decisión de volver a casa. El plan con Ana fue tan simple que, al principio, le pareció imposible que funcionara. Cerró notificaciones durante las primeras horas del día para devolverle oxígeno a su mañana.
Eligió una hora fija para revisar el teléfono y la sostuvo con disciplina amorosa, incluso cuando su cuerpo le pedía excusas. Eligió una actividad física que no fuera una huida, sino un reencuentro con su respiración. Caminó sin música durante 20 minutos cada amanecer para escuchar lo que había debajo del ruido y sobre todo escribió una lista corta de promesas consigo misma que dejó a la vista, promesas que no dependían de nadie y que la devolvían al timón de su día, promesas como desayuno en la mesa, no en el chat, no contestar a deshora aunque me arda el pecho, ver a mi amiga Lucía los jueves sin cancelar por si él aparece, dormir con el teléfono fuera del cuarto. Parece poca cosa, pero por dentro movía montañas, porque cada promesa cumplida era un ladrillo en la arquitectura nueva de su valor, y cada ladrillo cambiaba la acústica de su vida, la volvía menos resonante a la voz del miedo y más afinada a la voz de la calma. Las primeras noches fueron duras como toda abstinencia. Porque la necesidad tiene memoria y la memoria pide su dosis, Ana me escribió una vez al borde de romperse y me dijo que sentía el impulso casi físico de mandar un mensaje breve, elegante, medido, una cortesía para no parecer indiferente, y yo le pedí que leyera en voz alta la pregunta que habíamos tatuado en su libreta. ¿Este mensaje nace de mi paz o de mi ansiedad? Se quedó en silencio, respiró, reconoció que nacía de su ansiedad y eligió no enviarlo, no como castigo, sino como cuidado. Apagó la lámpara, dejó el teléfono en la cocina y se fue a dormir con la sensación extraña de quien se atreve a soltarse de una barandilla en medio de la noche. Pero al amanecer su cuerpo le regaló el primer premio, una calma finísima que, aunque breve, sabía a libertad. Ese fue el momento en que entendió que el desapego consciente no era una pose, sino una práctica que se siente en los huesos, en el estómago, en la piel. Pasaron unos días y él, fiel a su libreto, siguió sin escribir. Y ese fue el pantano donde Ana habría vuelto a hundirse otras veces, porque el silencio del otro, cuando no tiene sostén, parece un abismo, pero esta vez el abismo tenía puente, porque sus mañanas estaban ordenadas, sus tardes tenían propósito y sus noches ya no estaban hipotecadas al parpadeo de una pantalla. Se permitió llorar sin vergüenza, no por él, por lo que había entregado de sí misma. Se permitió nombrar la pérdida de su vieja identificación con el ruego, porque dejar de ser la que persigue también duele, aunque te salve. Y en medio de ese duelo, lo que más me conmovió fue su honestidad, porque no romantizó su proceso, lo atravesó con la frente limpia, sin heroísmos, sin discursos, solo con la fidelidad de quien vuelve así una y otra vez, incluso cuando tiembla. En la tercera semana, el clima cambió de manera tan sutil que, si no hubiera estado en su centro, Ana lo habría confundido con una señal para volver a su antiguo papel. Fue una simple reacción a una historia en la que salía con su hermana tomando café, una reacción mínima, un gesto tibio, y me escribió con esa mezcla de alegría y miedo que se tiene al ver la orilla después de mucho nadar. Quería responder rápido, quería aprovechar la ranura, quería convertir ese pulso en una conversación, y volvimos a la pregunta raíz. ¿Desde dónde vas a contestar? Se dio un baño, salió a caminar, preparó una comida, volvió al teléfono y cuando respondió, lo hizo con amabilidad templada y con una vida entre frases, contestó breve, sin ironía, sin revancha, sin prisa y después dejó el móvil a un lado y siguió en su día. Fue ella quien cambió la gramática en un espacio diminuto, un milímetro que separa a quien ruega de quien se respeta, y ese milímetro repetido se vuelve continente. Él intentó un segundo tanteo con una pregunta banal que no buscaba encuentro sino medir su disponibilidad. Y Ana, que antes habría saltado al vacío con un ensayo sobre su semana, dijo poco y vivió mucho. Consolidó sus horarios, mantuvo su cita del jueves con Lucía, durmió a su hora, llevó su cuerpo a moverse como un acto de fidelidad, y al quinto día sucedió lo que les ocurre a quienes sostienen el estado sin teatro. Apareció un «¿Te parece si nos vemos un rato el sábado?». Aquí suele caerse el 80% de las personas porque convierten un rato en una redención. Comprimen la dignidad,
para que entre en el hueco que el otro ofrece. Pero Ana, con la respiración serena que había tallado durante semanas, miró su agenda y contestó desde el amor propio: el sábado tengo planes. Si quieres, el martes a las 19 en el café de siempre. Y aunque su voz tembló por dentro, su mano no, y su mano fue su nueva columna vertebral, porque una mano que te sostiene a ti cambia tu destino. El martes llegó con esa mezcla de claridad y vértigo con que se cruzan los puentes importantes. Ana eligió un lugar y una hora que honraran su descanso. Se sentó con la espalda apoyada en la silla y el corazón apoyado en el cuerpo. Lo recibió sin hacer de su llegada un premio, ni de su saludo una sentencia, y charlaron como dos adultos que se han conocido en una versión anterior y ahora se están reconociendo. Él tanteó el terreno con bromas sobre su desaparición, y ella no cayó en la trampa del examen, no se justificó, no explicó su cambio en un monólogo. Dijo la verdad pequeña que cabe en una frase grande: me enfoqué en mí. Y agregó algo que me pareció de una elegancia feroz: me hace bien. No reclamó el pasado, no prometió futuro, trajo presente, y el presente, cuando es limpio, ordena. Él buscó, con torpeza, reabrir el capítulo de siempre, la cita que se alarga sin compromisos, el beso que congela preguntas, el vemos qué pasa. Y Ana, con una sonrisa que no pedía permiso, marcó la frontera. Prefiero ir despacio. Si te apetece, nos vemos de nuevo el viernes. Me voy a casa temprano. Y se fue. Sí, se fue. Como se va quien ya no necesita agotar la noche para probarse valiosa, porque su valor no está en la duración del encuentro, está en la calidad de su elección. Esa noche me escribió y por primera vez no traía en el mensaje la ansiedad de pedir una interpretación, traía una certeza tierna: no me perdí. Y esa frase me pareció la victoria más grande que alguien puede regalarse, porque demuestra que el proceso no te promete controlar al otro, te promete recuperarte a ti, y cuando te recuperas, el mundo, incluido él, se recoloca. Los días siguientes él comenzó a mostrar señales que antes no existían. Llegó a la hora, propuso con antelación, preguntó con interés real, y no fue magia, fueron causas y efectos. Fueron límites convertidos en gramática. Fue la evidencia de que cuando tú dejas de sostener la puerta con tu cuerpo, si alguien quiere entrar, aprende a tocar. Y si no aprende, se queda fuera, no como castigo, como consecuencia. Hubo un momento clave en el que el guión podría haberse torcido. Fue una tarde de martes en que él no respondió un mensaje suyo hasta la noche, y la Ana antigua habría convertido ese lapso en incendio, habría permitido que el miedo escribiera una tragedia. Pero la Ana nueva tenía extintores por toda la casa, siguió con su tarde, cumplió con su clase, cenó, leyó, y cuando él escribió a deshora, respondió al día siguiente sin hacer del delay un drama, sin hacer de su respuesta tardía una revancha, sin caer en el juego de espejos que confunde madurez con orgullo. Y ese gesto mínimo y gigantesco fue un ladrillo más en la catedral que estaba construyendo, porque mostró que su valor percibido ya no dependía de pulsos ajenos, dependía de la consistencia de su propio tambor. Un mes después él pronunció la frase que siempre había querido oír, no la de novela, la real, la que dice: me equivoqué contigo, di por hecho cosas que no eran y quiero hacer las cosas bien. Y aunque esa frase tiene brillo, la verdadera joya no estuvo ahí, estuvo en la respuesta de Ana, que no fue un sí desesperado ni un expediente de quejas, fue una invitación adulta. Si quieres hacer las cosas bien, empecemos por acordar cómo queremos estar. Yo necesito continuidad, respeto y planes claros. No pido perfección, pido presencia. Y se quedó quieta para escuchar qué ponía él sobre la mesa, sin firmar contratos invisibles donde ella hace y él promete, sin pagar con su dignidad el precio de una ilusión. Y ese equilibrio fue lo que cambió la danza, porque él entendió que ya no podía bailar a su antojo, que había una música nueva y que, si quería estar, debía aprender los pasos. Ana no se convirtió en estatua, no se volvió fría, no se volvió inaccesible, se volvió templada. Y la templanza es el poder más alto,
porque no se quiebra ante el halago ni ante el desplante, no se acelera ante la presencia, ni se deshace ante la ausencia, no corre en la subida, ni se arrastra en la bajada. Y ese pulso estable en un mundo de impulsos es magnético, no seduce por exceso, seduce por serenidad. Podría decir que él se arrodilló en el sentido poético que sugiere el título, que se inclinó ante la evidencia de que podría perderla si no estaba a la altura, y sería verdad, pero más importante que su gesto fue el de ella, porque se había arrodillado durante meses frente a su ansiedad, y por fin se puso de pie, y cuando tú te pones de pie, lo demás encuentra su altura. Te cuento el desenlace con la honestidad que te debo, no para endulzar la historia, sino para darte un mapa real. Siguieron viéndose. Él sostuvo hechos durante semanas. Se disculpó cuando falló, avisó cuando no llegaba, propuso tiempo de calidad y Ana, que ya no vivía con el miedo a perderlo, no convirtió cada desliz en un juicio ni cada acierto en una boda. Caminó con calma y eligió desde su paz y el vínculo creció, no porque ella hubiera ganado, sino porque ambos estaban por fin en la misma mesa con las manos libres. Y cuando me escribió, meses después, para decirme que estaban construyendo una relación nueva, lo que más me emocionó fue una línea que parecía pequeña y lo decía todo. Ahora, si un día él no pudiera estar, yo seguiría estando. Esa es la conquista definitiva, la que no depende del otro, la que nadie puede quitarte. Sé que quieres extraer de esta historia una fórmula replicable y entiendo la urgencia, pero la fórmula siempre será un esqueleto sin vida si no lo llenas con el músculo de tu coherencia, si no lo riegas con la paciencia de tus hábitos, si no le pones el corazón templado de tu respeto por ti. Lo replicable es el orden. Primero te eliges, luego eliges. Primero reestructuras tu tiempo, tu atención, tu lenguaje y tu espacio. Luego abres la puerta a la conversación. Primero sostienes tu calma, luego mides sus hechos. Primero te pones de pie, luego decides si te quedas o te vas. Y cuando haces ese recorrido, lo que se mueve en el otro no es un truco, es un espejo. Y ahora, para que todo esto que latiendo en tu cabeza se convierta en una brújula que guíe tus próximos días, necesitas comprender la ley invisible que explicó desde el principio, por qué el silencio de Ana comenzó a operar a su favor y por qué su ausencia de validación inmediata encendió en él una búsqueda que antes no existía. Necesitas escuchar con rigor y con calma la lógica del espacio que crea deseo, la lógica del aire que aviva el fuego, la lógica de la pausa que convoca presencia, porque sin esa ley corremos el riesgo de confundir dignidad con muro y respeto con abandono. Antes de irte, quiero que recuerdes algo. Nada cambia afuera hasta que tú decides cambiar adentro. Lo que hoy descubriste no es teoría, es poder emocional aplicado. Y si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, fue porque una parte de ti ya está lista para dejar de mendigar amor y empezar a inspirarlo. Y eso, aunque duela al principio, transforma vidas. Si este video te abrió los ojos, si te hizo pensar en ti antes que en él, si te recordó que tu dignidad no se negocia, entonces este es solo el comienzo. Aquí no vas a encontrar frases vacías ni juegos infantiles. Aquí vas a encontrar estrategias reales para recuperar tu valor, tu calma y tu atractivo emocional, sin rogar, sin forzar, sin traicionarte. Así que suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque lo más fuerte todavía no lo has escuchado. Los próximos videos van a darte las herramientas que necesitas para que quien hoy te da por sentada, mañana tema perderte. Y si tú ya decidiste no volver atrás, también vas a encontrar guía para construir una versión de ti que nadie se atreva a ignorar. Déjame un comentario y cuéntame qué parte te hizo más clic o en qué situación estás, porque de ahí salen los próximos temas que voy a preparar. Este espacio es para mujeres que ya se cansaron de esperar migajas y están listas para caminar con la frente en alto. Suscríbete, comparte este video con quien lo necesite y mantente cerca, porque lo que viene después de esto puede cambiar toda tu historia.